No puedo dejar de tener fallas técnicas. Bueno. Dos personas. Bueno. Hola a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Si me pueden corroborar, si me escuchan claramente, se los agradecería mucho, porque estoy probando en unas nuevas configuraciones y no puedo hacer que me salga la primera, infortunadamente. Gracias, los que se están conectando. Nos vamos a tomar nuestro tiempo un ratito y para esperar a que entren personas, ¿no? ¿Sí me escuchan? Ok, va. Gracias, les agradezco que me respondan. ¿eh? Es bien importante. Espero me estén escuchando claro ahorita. Hola, José Verdugo, Shantai, Carlos Franco. Buenas tardes. Les agradezco que pasen. Se nos atrasó, ¿qué? 2, 3 minutos. Porque estaba tratando de usar un software que al final no pude hacerlo funcionar. ¿no? O bueno, sí pude, pero estaba muy lenta la conexión. No iba a poder dar el stream. Entonces, pues directamente, ¿no? Y quería agregarle unos detalles al live. Pero bueno, ya lo iremos sacando ahorita. Con que se escuche bien el micrófono, ¿no? que es uno de los problemas que haya tenido en los otros streams, el sonido. Pero pues yo creo que ya con esto se debe escuchar bien. Les agradezco a todos los que están entrando. Yo estoy aquí compartiendo, si me ayudan compartiendo la publicación. Eh, Vamos a ponerle, empezamos, podcast número 7. ¿Cómo detener los ataques de pánico? Vamos a esperarnos unos minutitos más para que lleguen más personas, que no se nos pasen de las 5:40 para empezar a hablar de los temas. Les agradezco los que vayan entrando. ¿20 personas? Muy buenos. Gracias por compartir, los que están compartiendo. 4 minutitos más y empezamos a aprender cómo detener los ataques de pánico y de ansiedad. Espero les interese el tema. Es algo muy común que vienen y me cuentan los ataques de pánico y los episodios de ansiedad. Se me hace muy pertinente porque son los problemas de los más comunes en los problemas de ansiedad, los ataques de pánico. Y hola, Jessy, un saludo a todos. Si están en un grupo, ¿no? Que no están viendo el video, no lo están viendo directamente de mi página o de la página de la clínica, están en un grupo donde lo compartieron. Tienen una opción en el chat de comentar en el chat del video y comentar en el chat del grupo. Eso es bien importante porque yo no puedo ver las preguntas del chat del grupo. Son para ustedes, eso nomás. Del otro lado, si seleccionan el chat de la transmisión, puedo contestarles las preguntas. Para que no se pongan a preguntarme, yo no puedo leerlas y piensen que no los estoy contestando, lo estoy ignorando. No es eso, nomás. Quiero que pongan atención a eso. Y les comentaba, esto de los ataques de pánico se me hace
un tema muy pertinente e hice una referencia en el título, en la imagen, en el título de la transmisión, de cómo detener estos ataques de pánico sin usar medicamentos. Porque es algo que se recomienda en la psicología, en la psiquiatría, casi inmediatamente, presenta ataques de pánico, dale un medicamento. Dale un medicamento para tener los ataques de pánico. Pero ahorita vamos a aprender por qué no es necesario usar medicamentos. Porque los ataques de pánico tienen su causa, tienen su razón de ser, no son al azar. Entonces, si nosotros comprendemos por qué suceden y aplicamos la terapia cognitivo-conductual, sobre todo la terapia cognitiva, vas a empezar a superar estos ataques de pánico y no se van a presentar. No se van a volver a presentar sin siquiera tomar medicamentos. Tan así que puedes tú en cuestión de semanas superarlos. Les agradezco mucho los que están entrando. 76 personas es el máximo que me ha tocado. Les agradezco mucho los que comparten. Pues bueno, muchas gracias. Yo soy Omar Martínez, soy psicólogo, tengo una clínica de la ansiedad de Sonora, y tengo un consultorio propio. Yo soy psicólogo clínico y trato casos clínicos, cuestiones emocionales, podrías decirle. Problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de adicción, todo ese tipo de casos los atiendo. Y el día de hoy, pues les traigo este tema. Vamos a leerlo bien, lo que vamos a ver. El tema se llama No más pánico. ¿Cómo superar los ataques de pánico y de ansiedad para siempre sin medicamentos? ¿No? Entonces, hoy veremos sobre qué es la ansiedad y qué es el pánico, ¿no? Y cómo la terapia cognitivo-conductual me puede ayudar a detener estos ataques de pánico a través de la psicoeducación y de la terapia cognitiva. Vamos a ver cómo suceden, qué es lo que evoca que una persona entre en pánico y cómo podemos prevenir que este evento suceda. Y además vamos a ver qué puedes hacer tú después, en el momento que estás teniendo un ataque de pánico, y lo que va a suceder después de tener un ataque de pánico. Porque eso es bien importante. Si no comprendemos lo que va a suceder después, las conductas que se desarrollan después del evento de pánico, corremos el riesgo de seguir involucrándonos en conductas que refuercen la ansiedad y propiciemos otros ataques de pánico. Entonces, bueno, empecemos. Primero, para comprender los ataques de pánico, tenemos que comprender qué es la ansiedad. Esto es crucial y va a ser algo que voy a repetir muchísimo en este episodio sobre cómo es crucial para que tú detengas los ataques de pánico, saber qué es la ansiedad. Entonces, tu cuerpo está diseñado para sobrevivir. Todo lo que hace tu cuerpo lo hace para sobrevivir. Tu cuerpo nació con una serie de conductas innatas, los cuales llamamos instintos, que fuimos adquiriendo a través de la evolución o a través del creacionismo, ¿no? Lo que ustedes quieran creer, pero nosotros lo que sí sabemos es que tenemos una serie de conductas que ya están ahí desde antes que nazcamos. Los latidos de tu corazón son acciones que hace tu mecanismo, pero son autónomas, tú no piensas en ellos, tú naciste ya con la capacidad de los latidos del corazón. Al igual que la capacidad de generar hambre, generar sed, buscar refugio. Todos estos instintos son totalmente naturales y están ahí desde antes de que nazcas. Parte de estos instintos son las respuestas emocionales. Tu cuerpo, cuando detecta un peligro en el medio ambiente, activa una serie de síntomas fisiológicos relacionados con el sistema nervioso que le ayudan a propiciar un estado físico óptimo para combatir este peligro. Supongamos, imagínense, el ser humano primitivo tenía que ir a cazar y recolectar alimento, al igual que todos los animales, ¿no? Entonces, tú tenías que atravesar por toda esta serie de peligros en el medio ambiente para poder conseguir el alimento, el agua, lo cual te ayuda a sobrevivir. Entonces, el acto de sobrevivir está relacionado con el peligro y tu cuerpo tiene una serie de mecanismos que le ayudan a crear condiciones óptimas para protegerse de esos peligros. Por ejemplo, la taquicardia. Se te acelera el corazón porque cuando detectas un peligro, tu corazón lo que está tratando de hacer es bombear más sangre al cuerpo, bombear más oxígeno, bombear más hormonas, como la adrenalina,
para propiciar un estado óptimo para pelear o salir corriendo. Clave, un estado óptimo para pelear o salir corriendo. La respuesta de pelea o escape. Personas que han leído sobre este tema van a encontrar más o menos ese concepto de la conducta de pelea o escape. Tus pulmones incrementan su capacidad para que tú respires superficialmente. Esto lo hace con el propósito de oxigenarse más en caso de que tenga que luchar o huir de este depredador. Las palmas, por ejemplo, no te sudan más que con la ansiedad. No te sudan con el calor. Puede hacer un montón de calor aquí en Hermosillo, pero tus palmas no te sudan más que cuando estás nervioso. Esto es porque si mi mano se queda atrapada en algún lugar, mi palma se lubrica y yo puedo escapar. Todos estos síntomas tienen su propósito. Todos estos síntomas le ayudan a tu cuerpo a estar en un estado óptimo para combatir ese peligro, escapar de ese peligro. Todos estos síntomas que tú sientes están gobernados por tu sistema nervioso, siendo más específicos, el sistema nervioso simpático, el cual actúa de forma autónoma. ¿Qué se refiere con autónoma? Que tú no piensas en usarlo, ni tú cometes una acción para que se use este sistema nervioso. Es autónomo porque funciona por su cuenta, funciona en automático. Y cada vez que se presenta un peligro enfrente de ti, tu cuerpo por instinto empieza a activar esta sintomatología, estos procesos del sistema nervioso simpático. Espero esté siendo bien claro. A esta respuesta se le llama respuesta al estrés. El estrés es lo que está afuera, lo que nos causa es el peligro. La respuesta es lo que hace mi sistema nervioso ante este peligro. Entonces, ese concepto es sumamente clave porque si tú no comprendes que los síntomas que tú sientes en un ataque de ansiedad, en un ataque de pánico, son totalmente naturales y ya estaban ahí y son autónomos, va a ser muy difícil que puedas arreglar este episodio, este problema. La falta de comprensión te va a llevar a tomar malas decisiones en cómo solucionarlo. Y te va a llevar a una percepción equivocada del problema, lo cual va a hacer que empeore. Espero esté siendo claro. Entonces, la respuesta al estrés es lo que hace mi cuerpo ante un peligro. ¿Qué es la ansiedad entonces? La ansiedad, ¿no? Si la respuesta al estrés es la dimensión fisiológica, ¿no? de lo que hace mi cuerpo ante el peligro, la ansiedad es la dimensión psicológica de lo que hago ante el peligro. Cuando se presenta un peligro ante mí, ¿no? Yo pienso, yo actúo, yo hago algo para evitar este peligro. Y esto le llamamos ansiedad. Básicamente la ansiedad es todo aquello que haces ante una amenaza, ya sea real o no, y que involucra tanto las conductas psicológicas como las respuestas fisiológicas de tu cuerpo relacionadas con el sistema nervioso. Espero esté siendo claro con esa explicación. Esto es bien importante. Trato de simplificarlo lo más posible. Estoy como que con el paso del tiempo, con la práctica, perfeccionando el discurso. Pero la ansiedad es algo simple, pero tenemos que comprender. Es algo natural, es algo innato, es algo con lo que todos nacemos, ¿no? Y es algo que se activa ante los peligros. Y cuando alguien viene conmigo con problemas de ansiedad, no fue porque nació con el problema de ansiedad, sino su cuerpo está diseñado para generar ansiedad. Y a través de las experiencias, a través del tiempo, a través de lo que le ha pasado a mi cliente, fue desarrollando conductas problemáticas relacionadas con la ansiedad. Si bien tenerle miedo a un peligro es natural, como tenerle miedo a que te muerda un perro, tú no naciste con el miedo a que te muerda un perro, o miedo a un perro, sino ya que te muerde ya aprendes, oye, espérate, pueden ser peligrosos, y eso va condicionando el cuerpo a sentirse ansioso ante estas situaciones. Y esos son los problemas conductuales relacionados con la ansiedad que desarrollamos. No son problemas que están relacionados con la genética o tú naciste con ellos, sino que tu cuerpo funciona normalmente, pero fue aprendiendo estas conductas que se van haciendo disfuncionales. ¿Me explico? Espero esté siendo claro. Entonces, si esa es la ansiedad, entonces, ¿qué es el pánico? La forma más fácil de poder tú conceptualizar el pánico es que si la ansiedad tiene niveles del 1 al 10, el pánico es el 10. Es el mayor nivel de ansiedad que tú puedes sentir ante un peligro.
En la psicología, en la psiquiatría los clasificamos estas conductas, ¿no? Les ponemos nombres a las personas que tienen ataques de pánico, le dicen que desarrollan un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de aquello. Al final son diferentes espectros de lo mismo. Todas estas conductas que le llaman anorexia, que le llaman que la bulimia, la ansiedad generalizada, son diferentes aspectos de lo mismo. O sea, son conductas relacionadas con la ansiedad que se fueron adquiriendo con la experiencia, ¿no? Y que ahora suceden en automático. Entonces, el pánico, cuando mi cliente entra en pánico, es porque su cuerpo se ha puesto al máximo de ansioso y no se puede controlar. Entonces, ¿por qué entra en este episodio mi cliente? Y esto va a ser de lo más importante. ¿Por qué entra en este episodio? Un caso típico de ataques de pánico sería que mi cliente no tiene ningún tipo de educación sobre la ansiedad. Cree que es algún tipo de enfermedad, no sabe, no tiene ni idea de lo que le pasa. Entonces puede que mi cliente sea ya desde pequeño una persona ansiosa y ese día, por X y razón, anda muy ansiosa y empieza a sentir los síntomas de la ansiedad. Empieza a sentir la taquicardia y que se le va el aire. Y como él no tiene ningún tipo de educación sobre la ansiedad, se empieza a asustar sobre esto. Y empieza a decirse, ¿qué me pasa? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Algo anda mal. Me está latiendo muy rápido el corazón. No puedo respirar. Se me va el aire. ¿Qué está pasando? No entiendo, dice. Dice el corazón, con esa idea catastrófica, ¿no? que está teniendo en el momento, la taquicardia empieza a incrementar, la respiración superficial empieza a incrementar, hay más activación en el sistema nervioso simpático, ¿no? Y de repente la taquicardia está al máximo y mi cliente dice, ¿y si me da un infarto? ¿Y si me da un ataque al corazón? Y en ese momento es cuando se activa el pánico. La interpretación que le dio a mi cliente los síntomas de la ansiedad, esta interpretación catastrófica, lo llevó al pánico. Porque cuando él vio cuando él sintió los latidos del corazón, la taquicardia, él pensó que le iba a dar un infarto. Entonces, si tú piensas que te va a dar un infarto, obviamente vas a entrar en pánico. Sería natural, porque el pánico está relacionado con la supervivencia. Entonces, si mi cliente no tiene ningún tipo de educación sobre la ansiedad y le empiezan a suceder estos síntomas, los va a malinterpretar. Los va a interpretar de la peor manera posible. Le va a dar miedo los síntomas que siente y de pronto va a entrar en pánico total. Va a empezar a perder el control, algo me está pasando, ayúdenme. Va a empezar a querer que no va a poder respirar, va a sentir que se desmaya por la falta de oxigenación al cerebro, porque su respiración se ha vuelto superficial, entonces se marea, empieza a desvanecerse. A lo mejor piensa que le está dando algún tipo de embolia o algo, pero no tiene nada que ver. Está sintiendo los síntomas naturales de su cuerpo. Síntomas que le están tratando de ayudar a resolver el problema, pero como él no tiene ni idea de qué son estos síntomas, simplemente sigue pensando lo peor y lo peor y lo peor y lo peor. Mi cliente termina en el hospital, generalmente. Viene para acá y me dice, es que me pasó esto. Y en ese momento me sentí súper feo y me pasó eso. El ataque de pánico me lo escribe como eso. No tiene ningún tipo de nombre ni nada. Entonces me pasó eso y terminé en el hospital y me checaron, me calmaron, me dieron un tranquilizante, me checaron y luego me dijeron los médicos, ¿sabes qué? Tú no tienes nada. Lo que tú tienes es estrés. Pero, ok. Punto número uno. Punto número uno. La terapia cognitiva, la terapia del pensamiento, ayuda a prevenir los ataques de pánico, porque le ayuda al cliente a reinterpretar el momento, los síntomas negativos que está sintiendo, a interpretarlos como algo natural, como algo que no le va a hacer daño, como algo que va a pasar. Cuando mi cliente no se dice a sí mismo que le va a dar un infarto o le va a dar una embolia por este ataque de pánico, y se dice a sí mismo algo como, a ver, tranquilo, esta taquicardia es normal. Me duele el pecho, pero es totalmente normal. Mi corazón está diseñado para esto. Está tratando de bombear más sangre, más hormonas al cuerpo para prepararse para una pelea, pero no quiere decir que me va a dar un infarto, para nada, mi corazón está bien. El infarto se va a dar si hay un daño en el órgano y esto no es un daño en el órgano, esto es una respuesta natural. ¿Okay? Entonces la taquicardia está bien. Estoy respirando muy agitado porque, bueno, está tratando de oxigenarse mi cuerpo, entonces
realmente no está pasando nada grave. Solo estoy pasando por un episodio de ansiedad y eventualmente se me va a pasar. ¿Por qué? Porque la ansiedad no puede durar para siempre. Entonces, como mi cliente reinterpretó los síntomas como algo no tan catastrófico, la ansiedad no llegó hasta el 10. ¿No? Antes de que subiera, empezó a bajar. Y eventualmente el cuerpo va a hacer su trabajo, que es desactivar estos síntomas. Porque no está diseñado para mantenerlos para siempre. Tienen un tiempo límite, por así decirlo. ¿No? Imagínate, te aparece un perro y te empieza a corretear y tú corres, entras en pánico y corres, luego ya te detienes y empiezas a respirar profundamente. ¿Eh? Tu cuerpo no está diseñado para estar perpetuamente en esa carrera. Entonces estos síntomas de la ansiedad, estos síntomas del pánico, estos químicos, ¿no? Estos procesos fisiológicos, eventualmente tienen que detenerse. Tu cuerpo evolucionó para detenerlos. Tiene un sistema nervioso que se llama el sistema nervioso parasimpático, que es el que le ayuda a desactivar todos los síntomas del sistema nervioso simpático. La taquicardia, ¿eh? La aceleración del corazón la crea el sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso parasimpático hace que la taquicardia disminuya, el ritmo cardíaco disminuye, se calma. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que, primero que nada, la terapia cognitiva funciona para prevenir los ataques de pánico, porque tú reinterpretas lo que está sucediendo y eso te calma, ¿no? Y el ataque de pánico eventualmente va a dejar de suceder, porque es un proceso natural. Cuando mi cliente aplica estos conceptos y usa, por ejemplo, un diario, quiero dar el ejemplo y agarré un cuaderno, usa, por ejemplo, un diario, ¿no? Aquí no tiene ni hojas, pero yo le doy la tarea de, ¿sabes qué? Cuando tú sientas esos síntomas, detente un momento, anota qué es lo que estás pensando, todos tus pensamientos catastróficos, respira y luego haz un pensamiento lógico y racional al respecto. Una disputa se le dice, ¿no? Entonces mi cliente empieza a disputar, ¿sabes qué? No me va a pasar nada, estoy tranquilo, son procesos naturales, estoy bien, etcétera, etcétera. Y va a ir cambiando sus patrones cognitivos, sus patrones de pensamiento, y los ataques de pánico van a dejar de presentarse. ¿Me explico a lo que voy? Es a veces así de simple de tener este fenómeno de los ataques de pánico. Y en cuestión de semanas, cuando mi cliente empieza con la pura educación sobre la ansiedad, empiezan a desaparecer. Ya sabe que nada lo está correteando, que nada le va a pasar. Es algo sumamente interesante. Espero esté siendo claros aquí. Si quieren en este momento preguntar algo, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Para pasar ya después, los otros dos puntos van a ser qué hacer durante un ataque de pánico, algo muy sencillo, y qué hacer con los residuos, por así decirlo, del ataque de pánico, aquellas conductas que resultan del evento traumático. Entonces, horribles los ataques de pánico, y que lo digas, Nubia, son terribles, las sensaciones son terribles, pero al mismo tiempo te protegen de los peligros, son necesarios y de alguna forma más o menos son inofensivos, en el sentido de que si tu cuerpo no tiene ningún problema, tus órganos no tienen ningún problema, el corazón no tiene ningún problema porque te alimentas bien, no tienen por qué hacerte daño. Si tú los ves como algo natural, no pasa nada, yo lo sé controlar, más a la ligera los tomas, no se presentan. ¿Me explico? Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento, que me estoy tomando un minuto para respirar. La técnica de la bolsa ayuda mucho. No sé cuál es. La técnica de ventilar en la bolsa. No. No. Consumir el dióxido de carbono no te va a ayudar. No te va a ayudar, no está tan comprobado que funciona. No sé, supongo que es terapia vieja. La terapia cognitiva reemplazó eso y hay otras técnicas conductuales que te ayudan a disminuir la frecuencia y prevenirlos por completo. Pero no es necesario ventilar en una bolsa. Yo nunca lo sugiero realmente. Técnicas de respiración profunda y ahorita una técnica de distracción que te voy a sugerir, eso puede ayudar muchísimo.
Ana Paulina, ¿es normal terminar con ataques de llanto después? Claro, es normal. Qué bueno que preguntas de nuevo, Ana. Si se me pasa la pregunta, no tengan cuidado, vuelvan a preguntarles porque se me pasó nomás. Tengo un poquito lejos la pantalla. Sí, es totalmente normal que caiga mi cliente. Mi cliente cuando tiene un ataque de pánico muchas veces empieza a llorar desde antes. Ya va cultivando la idea negativa de ir a algún lugar y antes de que llegue ya llega la sensación y empieza a llorar y entra en pánico y ya después se siente pésimo y se queda ese aprendizaje, ¿no? Que es el siguiente punto, ¿no? ¿Qué hacer durante el ataque de pánico? Si bien la reestructuración cognitiva, el cambiar la interpretación del ataque de pánico te va a ayudar muchísimo, muchísimo a prevenir el ataque de pánico. Si mi cliente viene para acá y ha tenido ataques de pánico con frecuencia, es probable que durante el tratamiento le den ataques de pánico, ¿no? Porque son innatos, naturales, pero porque ahí tiene la conducta él. Él en ese momento está emitiendo la conducta. Entonces puede ser que disminuya la frecuencia, pero sí se presente en determinado momento de la terapia, del día de la semana. Lo que buscamos en la terapia es disminuir la frecuencia, cuántas veces se presentan y la intensidad del ataque de pánico. Entre menos dure, mejor. Va a ir desapareciendo. Entre menos se presente y entre menos dure, va a ir desapareciendo. ¿Eh? Buenas tardes, doctor. Nomás pasé esto de pandemia, me voy a visitar Hermosillo y estoy de acuerdo. Claro que sí, Luis Fernando Murrieta. Perdón, me interrumpí para leer. Ahorita voy a volver a leer las preguntas. Entonces, la educación te va a ayudar con eso. Pero supongamos que si tuviste un ataque de pánico, ¿no? Porque es normal, sería normal que tuvieras el ataque de pánico. ¿Qué haces en ese momento? Bueno, primero tienes que recordar que los síntomas fisiológicos que se han activado en tu cuerpo no pueden hacerte daño. Tienes que aprender a identificarlos por lo que son. Procesos fisiológicos naturales, ¿no? Que tienen su función y que ahorita se activaron, pero eventualmente se van a desactivar. Recuerda eso siempre. ¿Okay? No te enfoques en los síntomas, en el pánico. No lo hagas. Porque el enfocarte en el miedo te va a causar más miedo. Si yo te digo, no pienses en un elefante rosa, lo que pienses es un elefante rosa. Estás destinada a ponerle atención a lo que te dices. Así hace el cerebro. Eso hace el cerebro. Entonces, si tú te dices, no pienses en el ataque de pánico, no te enfoques en eso, vas a alimentar, vas a pensar en eso y vas a alimentar el ataque de pánico. Entonces, lo que buscamos es desenfocarnos por completo de las sensaciones. Entonces, para esto podemos utilizar técnicas cognitivas, técnicas de distracción. Y es muy simple, y suena hasta simple, ¿no? Pero funcionan de maravilla. Si mi cliente está teniendo un ataque de pánico, él se puede detener, retirarse. Muchas veces si hay gente, les da mucha vergüenza, entonces que se retiren, que tomen su tiempo, ¿no? En algún lugar donde se estén tranquilos, si se pueden acostar, se acuestan, ¿no? Se acuestan, cierran los ojos, empiezan a respirar y les duele el pecho, se les está, el pecho y el corazón se está saliendo y se siente terrible. Pero empiezan a respirar y empiezan a crear un hilo de pensamiento incompatible con los síntomas, que no tenga nada que ver con los síntomas. Puede ser que mi cliente empiece a contar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 14. Y así se va, así se va. 20, 30, 40, 50, 60. Y aquí llega al 60, va para atrás. 58, 56, 54. Siempre siguiendo un hilo de pensamiento. No son los números, no tiene nada que ver con los números, tiene que ver con la distracción. Entonces le estoy dando un ejercicio mental a mi cliente para que no se enfoque en los síntomas de la ansiedad y se enfoque en un pensamiento que no debería de evocar esas emociones. Entonces empieza en reversa. Y luego llega al 0, ¿no? Y luego puede ser que de 3 en 3, luego 3 en 3, para abajo. Y luego puede ser que piense en películas. Una película, otra película, otra película. Y luego dentro de las mismas películas, los actores que hay. ¿Y qué otras películas han estado esos actores? Que piense una serie de pensamientos que no tienen nada que ver y que tengan un hilo constante, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y eso eventualmente, ¿no? Con el tiempo, los síntomas fisiológicos tienen que desaparecer, tu cuerpo los tiene que desactivar, pero le vas a ayudar muchísimo más si no te enfocas en el síntoma, porque el enfocarte en el síntoma te causa más ansiedad. ¿Sí me estoy explicando a lo que voy? Espero que esté explicando. Es muy simple. Acuéstate en tu cama, detente, que no estés con las personas, respira y distráete con un ejercicio mental, matemático, de recordar una y otra vez. Después de 3 minutos, 4 minutos, yo te garantizo que después de hacer eso, no vas a sentir tanto pánico.
Tus síntomas van a haber disminuido considerablemente, te vas a sentir cada vez más en control. Si tú empiezas, ¿sabes qué? Estoy bien, tranquilo, la ansiedad ya está disminuyendo, estos procesos son naturales. Si tú empiezas a minimizar todo este episodio, mejor. Va a ir desapareciendo aún más rápido. Entonces, minimizamos los síntomas al verlos como naturales y al mismo tiempo nos distraemos completamente de los síntomas para no ponerles atención porque eso les da poder. ¿Sí? Y si tú te esperas 5 o 10 minutos, los procesos del sistema nervioso simpático tienen que detenerse. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer durante el ataque de pánico? Ahora sí, te voy a contestar, Luis Fernando. ¿Puedes volver a ser el mismo que eras antes de pasar por los ataques de pánico y ansiedad? Por supuestísimo que, claro que sí. Los episodios de ansiedad, los ataques de pánico, probablemente nos sucedan a todos en el transcurso de nuestras vidas. Es importante comprenderlos. Es eso. Eso es lo importante. Los comprendes, aprendes de ellos, aprendes cómo se previenen, aprendes qué significan y en realidad lo que te va a quedar es una súper herramienta para manejar la ansiedad, manejar estos episodios que tú puedas tener en cualquier momento de tu vida. ¿no? Y ahorita voy a hablar de lo que sucede después del ataque de pánico, que es a lo que te refieres, las secuelas del ataque de pánico y cómo las vamos a corregir. Eso es bien importante. Y otra pregunta de Luis Fernando. ¿Y cómo dejar de ser paranoico y no pensar qué está pensando esa persona de mí cuando me pega un ataque de pánico? La ansiedad social, el miedo a ser juzgado, lo trabajamos con reestructuración cognitiva. En este caso, lo que a ti te conviene es tomarte tu tiempo para estar en un lugar privado si estás teniendo un ataque de pánico. Ahorita, el miedo a que te dé el ataque de pánico enfrente de las personas es natural y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a corregir, pero tú mejor tómate tu tiempo. Vete a un lugar, respira, haz tus técnicas y eventualmente va a pasar. ¿no? Y lo paranoico es que mi cliente ansioso desarrolló una forma de pensar catastrófica, porque la ansiedad, su función es detectar los peligros en el medio ambiente. Entonces mi cliente fue desarrollando desde pequeño una forma de interpretar las situaciones de forma negativa, lo cual le causa ansiedad, y como le causan ansiedad, los hace pensar en pensamientos negativos. Es una relación circular. Entonces lo podemos trabajar con técnicas cognitivas, el disputar de una forma lógica, que si esto llega a suceder, tú tienes un plan, tú sabes qué hacer, no va a pasar nada malo, tú puedes con esto, tienes que dar instrucciones que te ayuden a calmarte y esto puede ayudar. ¿Me explico, Luis? Les agradezco las preguntas. Cuando participan, ayudan muchísimo. Entonces, las secuelas del ataque de pánico. ¿Qué pasa después de que mi cliente tiene un ataque de pánico por primera vez? Y tal vez no por primera vez o está teniendo frecuentemente, pero no tienen idea del concepto. ¿Qué va a suceder con él? Esto es bien común. Pongan atención en este concepto. Mi cliente va a desarrollar un miedo al miedo. Le va a dar miedo tener un ataque de pánico. Le va a dar miedo tener un ataque de pánico en frente de las personas. Le va a dar miedo ir a la escuela por miedo a que, perdón siendo redundante, le va a dar miedo ir a la escuela por si le causa un ataque de pánico ir para allá. ¿Qué va a pasar? Si enfrente de todos me da un ataque de pánico, no puedo, qué vergüenza, no me voy a poder controlar, si salgo corriendo. Le desarrolla un miedo al miedo. El problema de tenerle miedo al miedo es que cuando tú te enfocas en el miedo, lo alimentas, porque te enfocas en los síntomas y al enfocarte en los síntomas los haces más reales. Y el proceso cognitivo que estás teniendo está involucrado, más los sentimientos, entonces no se van. La persona que está enfocada en sus propios síntomas, es lo que estamos viendo, en su propio miedo, siempre va a tener miedo. Entonces, mi cliente, después de tener este miedo al miedo, lo que va a hacer es que va a empezar a evitar situaciones. Esto es crucial. La ansiedad crea conductas de evitación y conductas de seguridad. Apréndanse ese concepto, anótenlo ahí. Es crucial para la ansiedad. La ansiedad crea conductas de evitación y conductas de seguridad. Si tú le tienes miedo a un perro, una fobia a un perro porque te mordió una vez y lo ves allá en la calle, tú evitas pasar por enfrente de él y tú lo que haces para sentirte seguro haces otra conducta. A lo mejor te metes a un patio, ahí te quedas.
Una conducta de evitación y otra conducta de seguridad. Estas conductas refuerzan la ansiedad. Crucial ese concepto. Estas conductas van a hacer la ansiedad peor. Porque tu cuerpo nunca va a volver a aprender que ese perro no le va a hacer daño. Y si tú lo evitas, en efecto va a aprender que en efecto debería de tenerle miedo. Sí, pues te encerraste porque le tenías miedo, entonces si te encerraste es que el miedo es real. Entonces, estas conductas de evitación de seguridad tienen que eliminarse. Nosotros tenemos que vivir en verdad nuestra vida con el concepto de enfrentar nuestros miedos de la manera más humanamente posible, pero desde el punto de vista científico, cuando uno evita la ansiedad, se condiciona a sentirse ansioso ante esa situación. Y solo la exposición al evento, solo enfrentando el perro y haciendo algo diferente, como relajarte ante el perro, eso va a corregir el problema. ¿Me explico? La ansiedad y la relajación son conductas incompatibles. Entonces, si yo te presento al perro que te da tanto miedo y te relajo frente a él, tú vas a aprender con la exposición que el perro no te va a hacer daño. Muy, muy importante. A mí me pasa eso, doctor, me da miedo tener ataques de pánico. Ok, esa es la explicación que te digo, Luis Fernando. Yo le tengo pavor a las palpitaciones y en ocasiones durante el día parecen, son muy molestas. Digo, esa taquicardia es natural, novia, es totalmente natural y sucede por los niveles elevados de ansiedad. No te enfoques en las palpitaciones, en la taquicardia. Enfocarte en el resultado del problema no te va a sacar del problema. Enfócate en cómo le vas a hacer para vivir tu día más tranquilo, ¿no? Otra cosa que me mencionan muchísimo sobre las taquicardias, tomen en cuenta el azúcar. El azúcar crea estas taquicardias también, entonces pongan atención a eso. Y cuando tengas estas taquicardias, estas palpitaciones, Nubia, no pienses lo peor. No pienses, ya me va a dar, es muy molesto, se siente muy feo. Eso va a alimentar las malas emociones. Entonces, en lugar de verlas así, trata de hacer algo para distraerte. Trata de respirar, trata de pensar, de interpretar estas palpitaciones como algo normal, tranquilo, no pasa nada, es algo que siempre me pasa. Y tú sigues haciendo tus cosas. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo resolvemos el miedo al miedo? La terapia de exposición. Cuando ustedes desarrollan estos ataques de pánico, pónganse a pensar, lo que yo voy a hacer con mi cliente es que voy a hacer una lista de todas las situaciones que él está evitando por miedo a ataques de pánico. Entonces, vamos a empezar con la que menos miedo le da y al final vamos a exponerlo a la que le da más miedo. Entonces, lo que le voy a enseñar a él es estas técnicas cognitivas y a relajarse y luego le voy a dar la tarea de ir a ese lugar. No solo le voy a dar la tarea, lo que podemos hacer aquí en el consultorio son visualizaciones. Lo siento en el sillón, lo acuesto y lo hago visualizar, ¿no? Estos situaciones en donde se propicia el ataque de pánico, que le tiene miedo, y lo ayudo a relajarse ante esta imagen. Relajarse, relajarse, respirar, ¿no? Lo ayudo a desactivar los síntomas de la ansiedad y se va a crear un nuevo aprendizaje. Su cuerpo va a empezar a asociar esa imagen que tiene del lugar con la relajación que está sintiendo. Entonces, es una terapia de exposición a través de visualizaciones. Se le llama terapia de exposición encubierta. Entonces, él tiene que hacer una terapia de exposición en vivo también. Tiene que dejar de evitar los lugares que le causan miedo por un ataque de pánico y utilizar estas técnicas cognitivas, la respiración, exponerse, ¿no? Hacerlo lo mejor que puede y tratar de calmarse. Cuando él practique la calma en estas situaciones que le causan el pánico, la ansiedad va a empezar a disminuir y los ataques de pánico se van a hacer cada vez menos probables, menos probables, menos probables. Y eventualmente el cuerpo va a aprender que el lugar es un lugar para estar tranquilo y relajado. Los ataques de pánico y el miedo al miedo van a desaparecer por completo. ¿Me explico a lo que voy? ¿Qué tan fácil puede ser el corregir este tipo de problemas si tenemos la información y la educación adecuada al respecto? Porque si no, vamos a entrar en estas malas conclusiones respecto a lo que se está pasando y vas a tomar decisiones en base a eso. Muy probablemente estas conductas de evitación, conductas de seguridad, los cuales lo hacen peor. Entonces, en resumen, la ansiedad es natural y los ataques de pánico también. Si nosotros aprendemos a identificar los síntomas de la ansiedad, ¿no? Y los reinterpretamos como algo natural, no vamos a entrar en pánico cuando lo sintamos. Si en el momento estamos entrando en un ataque de pánico, puedo tomar mi tiempo, separarme y utilizar técnicas de distracción como pensar en sumar, películas, lo que sea, porque eventualmente la reacción fisiológica va a desaparecer.
Y a partir de ahí tú empiezas a desarrollar un miedo que te vuelva a dar el ataque de pánico en los lugares. Entonces lo que haces es que te expones a esos lugares, ¿no? El que menos miedo te da, y vas poquito a poquito retomando tus actividades con las técnicas cognitivas de respiración, etc. ¿Me explico? Espero haya sido clara la explicación esta. No sé si ahorita tienen alguna duda al respecto. Con eso pueden ustedes empezar a practicar, simplemente educándose mucho sobre la ansiedad y llegando a diferentes conclusiones respecto a sus síntomas, y les va a ayudar muchísimo. Lo mismo sucede con lo que llaman un ataque de ansiedad, que es básicamente lo mismo, ¿no? Mi cliente a veces llora con su mamá o su papá o un amigo, la pareja, y es que no me comprenden, no me entiendes cómo me siento, no, yo no me quiero sentir así. Es lo mismo, ellos no comprenden, no tienen ningún tipo de educación respecto a lo que están pasando, entonces se vuelve peor, peor y peor. Cuando ellos aprenden que es solo un episodio normal y esos sentimientos no les van a hacer daño, empiezan a reducirse, disminuirse la frecuencia de los ataques de pánico y de ansiedad. ¿Sí? Espero haya sido claro, ¿no? Les agradezco un montón. 70 personas viéndome, más de 60 personas viéndome. Les agradezco muchísimo. Espero les esté ayudando la información. Luis Fernando, entonces eso es lo que tengo que hacer, ir enfrentando poco a poco. Sí. Escribe en un cuaderno las situaciones que te causan miedo. Y ¿sabes qué? Está 1, que es la que menos miedo me causa, y está 10. Y vete poquito a poquito. Vean poquito a poquito. Enfrentando tus miedos. Es una buena práctica. Una buena práctica enfrentar los miedos poquito a poquito. Una cosa a la vez. No pasa nada. Y así nos vamos haciendo resilientes, vamos aprendiendo a manejar la ansiedad, nos da la oportunidad de practicar nuevas técnicas, ¿no? Y claro, Luis Fernando, aprende nuevas técnicas. No nomás te enfrentes porque sí, aprende técnicas cognitivo-conductuales para cambiar los pensamientos, para cambiar las reacciones fisiológicas, para desarrollar habilidades, competencias nuevas que te ayuden a resolver el problema de otra manera y no te cause tanta ansiedad. Espero esté siendo claro. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ahorita el tema, bueno, es el tema, ¿no? Ese. Voy a empezar a responder preguntas, cualquier duda que tengan, cualquier comentario. Adelante, les agradezco la atención. Ay, Mohamed. Gracias por quedarse, ¿eh? Gracias por quedarse, gracias por compartir. Me comparten en un grupo y les agradezco muchísimo eso. La gente que se queda y se está quedando a escucharme, les agradezco muchísimo. Espero les pueda ayudar. Todas las semanas voy a estar haciendo estos lives, mínimo una vez a la semana. Así que tengan buen contenido y siempre están invitados a pasar a escuchar y a preguntar. Las preguntas me ayudan muchísimo en realidad con el live, ¿no? Para poder yo siempre tener algo que hablar y poder ayudarles. ¿Cómo controlar el ataque en oficina? Cuando la causante está enfrente de ti y no puedes ignorar. Tienes, primero, si tú me dices, la causante está enfrente de ti, bueno, mucho tiene que ver, yo hablo de la interpretación de los síntomas. Entonces, mucho tiene que ver también con cómo interpretas a la persona que tienes enfrente. Si tú ya vas con ella a platicar y si se vuelve, y si volvemos a pelear, se va a enojar, no le puedo decir las cosas, y todos tus pensamientos son catastróficos respecto a la situación, te vas a sentir ansiosa con ella. Y si por alguna razón empiezas tú con esta predisposición a sentirte mal, empieza a generar más tensión, empieza a generar más pelea, bueno, se vuelve cada vez más difícil el manejar este ataque de pánico. Es bien importante que aprendas tú a relacionarte mejor con las personas, a hablar de forma asertiva, ¿no? Con ellas, a cambiar las ideas negativas que te pueden causar ansiedad en frente de ellos. Y si en el momento te sientes muy ansiosa, siempre puedes tú ser asertiva y decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no me das unos 10 minutitos? Déjame agarrar aire, ahorita vuelvo. Oye, pero no, es que estamos platicando. A ver, espérame, dame 10 minutitos, ahorita vuelvo, ahorita platicamos. Oye, pero es que si te vas, espérame, dame 10 minutitos, ahorita platicamos. Y vas y te tomas tu tiempo. Respira. Y luego vuelves a tus actividades. No irte a tu casa.
Es decir, no sucumbas al miedo. Vuelves a las actividades y debería de funcionar. Las técnicas de relajación funcionan para esto, yo lo hago, pero no me funcionan por completo. Las técnicas de relajación son técnicas complementarias. Te ayudan a manejar los síntomas de la ansiedad. Lo ayudan muchísimo. Pero si tú no tienes un marco teórico, ¿no? Si tú no tienes una explicación sobre cómo funciona la conducta, ¿no? La aplicación de la técnica de relajación puede que no sea la mejor. No puede que no sea la pertinente. Porque tú puedes venir conmigo y tienes fobia a los perros, ¿no? Es mi ejemplo. Vamos a poner los gatos, ¿no? Tienes fobia a los gatos, ¿no? Entonces yo te puedo decir, ¿sabes qué? Tienes que aprender a relajarte entre los gatos y luego tú te pones a hacer estas técnicas de relajación en tu casa y pues sí, desactivan los síntomas de la ansiedad, eso va a suceder. Pero el asunto es que tú estás condicionada a sentirte ansiosa ante el gato. Entonces, si tú te expones al gato, tu cuerpo por condicionamiento pavloviano simplemente va a activar la ansiedad. No importa que hayas hecho toda la relajación en el día, no importa eso. Tu cuerpo ya asocia al gato con la ansiedad, entonces cuando se presenta el estímulo va a responder así. Es por eso que no te lo quita, ¿no? Pero, sin embargo, si yo le digo a mi cliente, mira, frente al gato vamos a crear una conducta incompatible con la ansiedad, que es la conducta de relajación. Es lo que queremos lograr, lo que te va a quitar la fobia, que tú aprendas a estar relajada frente al gato. Entonces, vamos a utilizar estas técnicas de relajación, te las voy a enseñar para que te aprendas a relajar. Y luego lo que vamos a hacer, el propósito es que yo te pueda exponer al gato, enfrente del gato, y tú utilices estas técnicas de relajación. Esa es la terapia de exposición, que tú utilices estas técnicas de respiración para disminuir la ansiedad por completo. Y luego ya después de que estás completamente relajado, tu cuerpo va a aprender, va a crear una nueva asociación. El gato me relaja. Entonces la fobia al gato desaparece por completo. No es la técnica de relajación en sí, es el procedimiento en cómo lo usas, que está respaldado por un marco teórico. ¿Me explico? Por eso los puedes usar y usar y usar y no se te quitan estos problemas. No hay más cosas, pues Luz, hay pensamientos negativos que tienes que aprender a cambiar, hay conductas de evitación que tienes que ponerle atención y dejar de hacerla, hay falta de habilidades, ¿no? De competencias para resolver problemas. Todo esto es bien importante, si no, no puedes superar tu ansiedad. ¿Sí? Espero haya sido claro. De nada, Luis Fernando. Aquí estamos. Cuando quiera pasarlo, digo, me ayudan mucho porque, como me preguntan, porque puedo yo seguir alimentando el stream. Espero esté siendo claro, Luz, con lo que mencioné. No sé si tengan alguna duda más. Cuando gusten. Si no, yo creo unos máximo 10 minutos ya terminaría, dependiendo de la actividad que veas. Les digo, muchas gracias por todos los que entraron. Hay una imagen, a ver si puedo, no le sé bien aquí. Bueno, no. A la otra lo intento capaz y lo termino aquí el stream sin querer porque lo compartí. Pero es que hay un síndrome que se llama síndrome general de adaptación y te explica cómo el cuerpo entra en un estado fisiológico ante una alerta. Esto es bien, bien interesante. Tu cuerpo la fisiología del cuerpo es normal, pero cuando se presenta un peligro, esta fisiología disminuye y luego incrementa, ¿no? Así es como se ve en el síndrome general de adaptación, ¿no? O sea, hay un bajón en tu sistema nervioso y luego empieza a activarse toda la respuesta. Entonces, tu sistema nervioso, en el momento de peligro, hay un episodio de resistencia, una etapa de resistencia en donde tu sistema nervioso está funcionando al máximo, ¿no? Entonces, tarda un tiempo funcionando al máximo y es donde estás teniendo todo el ataque de pánico, de ansiedad y eventualmente los síntomas bajan, ¿no? Desaparecen y lo que va a suceder es que va a haber un bajón más abajo del sistema normal, de los niveles normales del sistema nervioso y luego se va a recuperar otra vez, va a volver a la fisiología normal. Les digo, ojalá
supiera yo compartir aquí bien la pantalla, pero... Eso es bien interesante, pues, porque realmente explica el ataque de pánico de una persona, que en el momento se va a sentir mal y luego va a entrar en un estado de mucha reacción fisiológica y emocional, y va a perder el control y luego eventualmente va a tener un bajón por el cansancio y luego va a recuperarse, ¿no? Ese es el proceso natural de la ansiedad. Entonces, si comprendemos eso, podemos nosotros corregirlo. Bueno, 2 minutos más. 2 minutos más. Por si tienen preguntas, con gusto las respondo. Espero hayan tenido un buen día el día de hoy. Mi día estuvo un poco cansado. Pero esto de venir a platicar aquí, no vas a hablar de los temas, se me hace muy diferente a la terapia, ¿no? No tengo la responsabilidad de alguien enfrente, no me causa tanto estrés. Aquí vengo y hablo como merolico. es padre. Pues bueno, parece que no hay dudas, que no hay preguntas. ¿Ok? Aquí hay una. ¿Cuánto tiempo dura un ataque de pánico? Un ataque de pánico va a durar entre unos 5 a 10 minutos, más o menos, el pánico, de verdad. Y la respuesta de la ansiedad se va a mantener un rato y es relativo al evento. Entre más miedo te da el evento, entras en más pánico. Entonces, va a durar el pánico al máximo unos 5 o 10 minutos, la reacción, que es terrible, se te va a hacer eterno. Incluso la ansiedad lo que hace también es dilatar la percepción del tiempo, entonces un minuto se vuelve más largo. Incrementa el enfoque de atención, entonces ves todos los peligros a tu alrededor. Es una situación muy... te sobrelleva, es muy difícil. Pero les digo, 5 o 10 minutos y después va a empezar a calmarse y vas a tener tú como cierta ansiedad después del ataque. Y dependiendo de lo que tú hagas después de eso, ¿no? Si tú lo malinterpretas, si tú entras, haces una conducta de seguridad como ir al hospital, todo eso va a perdurar aún más y más y más y más. Vas a ir tú alimentando la idea que te está pasando algo malo y va a seguir sucediendo la ansiedad. Entonces, si tú previenes con las técnicas cognitivas, reinterpretando, respirando, haciendo algo, distrayéndote, todo esto, debería de durar unos 5 o 10 minutos y eventualmente va a pasar, ¿no? Y recuerda, dependiendo de cómo percibas tú el evento, de qué tan traumático fue, por así decirlo, es lo que va a durar el episodio de ansiedad. Gracias por su tiempo, doctor. En ocasiones la gente no nos comprende. Esto es más común de lo que pensamos, solo que muchas personas les da pena que los demás entiendan que sufren de esto. Sí, la verdad que sí. Mis clientes se sienten solos muchas veces con estos problemas. Tienen sentimientos de soledad cuando tienen estos episodios. Sienten que no los comprende nadie porque suceden en automático. Y por más que le dice la gente, no hagas eso, no te sientas triste, pues los demás no lo comprenden, ¿no? Y están tratando de ayudarlo. O sea, comprenden cómo se siente, pero no saben cómo sacarlo del problema porque no pueden hacerlo por él. Entonces, se sienten muy solos a veces, pero en realidad son cosas, así como tú lo dijiste, no los hablamos porque nos da pena. Son cosas que tenemos todos, nomás que son cuestiones privadas. No tienes por qué estar diciendo a la gente que tienes ataques de pánico. No creo que sea necesario que lo hagas. Entonces, créeme, Nubia, es lejos de estar sola, es totalmente normal. Estamos todos en el mismo bote, por así decirlo. Y te agradezco a ti, que participes en el comentario. A mí me ha pasado que sientes, ok, agüitado sin energía después del ataque de pánico. Sí, a mí me ha pasado eso, te sientes agüitado sin energía después del ataque de pánico. Sí, pues tu sistema nervioso cae. Después del ataque de pánico, tiene que llevar una fase de recuperación. Entonces sus niveles óptimos caen, entonces te sientes agotado. Es muy cansado, gastas mucha energía, muchas calorías en ese pequeño proceso, en ese pequeño episodio. Ana Lourdes Sandoval, Ana Lucía, perdón, un saludote, Lucía, espero estés muy bien, gracias por pasarte a saludar. Un me gusta. Bueno, entonces,
sería todo por mi parte, ¿no? Les agradezco muchísimo la atención. Wow, qué bueno, qué bueno. Les digo, me comparten en un grupo, les agradezco mucho eso, el compartir, y los que me comparten también en su timeline, les agradezco muchísimo. Pueden compartir el video, pueden darle like a la página de mía, el psicólogo Omar Martínez, o a la de la Clínica de la Ansiedad de Sonora. Los agradecemos muchísimo. Pueden invitar a las personas a darle like a las páginas, aún más, ¿no? Y jueves a las 5:30, o a las 5, van a ser los podcasts, ¿no? Estoy escogiendo, si 5 a las 5:30, estoy viendo ahí con mis horarios, pero esas horas van a ser, y bueno, les avisaré a todos con tiempo. Si le dan seguir a la página, y voy a avisar con tiempo cuándo va a ser, voy a subir un evento, todo esto, para que estén preparados. ¿Vale? Angélica Vázquez, ¿cómo puedo ayudar a una persona en un ataque de pánico? Déjala que tenga su episodio. ¿Me explico? Déjala que tenga su episodio. Escúchala, obsérvala. Aquí estoy, no te preocupes, aquí estoy, no pasa nada. En el peor de los casos, aquí estoy. O sea, acompáñala en el proceso. Pero tus palabras, tus acciones no le van a quitar la ansiedad. Eso es algo bien importante. Vas a crear tu frustración entre ustedes dos cuando tú intentes con tus conductas cambiar la de él. El proceso fisiológico se tiene que dar, y la persona misma va a tener que manejar esta ansiedad. Entonces, déjalo que pase por el episodio, ¿no? Infórmate tú bien sobre qué es la ansiedad, y ya que esté tranquilo y relajado, ya vuelves a hablar con él. Y ¿sabes qué? Pues mira, lo que pasa es que sí te pones muy nervioso. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué te sentiste así? Y platicas ya con él. ¿Me explico? ¿No? Y claro, siempre la información sobre la terapia cognitivo-conductual, es lo que resuelve el problema, y es lo que tiene que hacer la persona que está teniendo el ataque de pánico. Los demás apoyamos. Gracias por la pregunta. Gracias por su tiempo y tema, América Herrera. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Entonces, pues sería todo. ¿Sí? Les mando un saludote, les agradezco muchísimo. Próximo jueves nos vemos. Todavía estoy entre qué tema voy a escoger. Tengo ahí varios temas ya, pero estoy escogiendo a ver cuál es el que me gusta más, ¿no? Quiero hacer un tema sobre cómo crear hijos sin depresión. Hablar de mis clientes que sufren depresión y darles un perfil más o menos a los padres para que comprendan cuáles son los tipos de conductas que tienen los padres que están relacionados con los hijos que sufren de depresión. Quiero hacer eso, y digo, hay otros temas ahí sobre ansiedad social y otras cosas. Ahí van a estar viendo. Les agradezco muchísimo, ¿no? Compartan, denle like, les mando un saludote, y que estén muy, muy bien. Excelente día a todos.